Dios eterno, gracias por esta hermosa noche, por los hermanos que nos acompañan, por el estudio que vamos a tener de tu palabra. Te pedimos iluminación, comprensión del texto bíblico. Ayúdanos a entender a Pablo, lo que está escribiendo en esta porción a los hermanos de Galacia. Que podamos también sentir que Él está hablando a nuestro corazón y a nuestra mente. Que Él nos enseña a volver al Evangelio. Quédate en nuestros corazones. Bendice a todos los presentes, sus vidas, sus hogares y a sus familias. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Vamos voy a apagar los micrófonos, ¿ya? Voy a apagar los micrófonos para que podamos no tener problemas a la hora. No vamos a silenciar, ¿no? Al final abro para que, si es que hay alguna pregunta. Ya voy a... Sí, ok. Hoy, más que un estudio bíblico, más que una investigación, como hemos estado realizando, voy a frenarme en cuanto a dar alguna investigación, algún estudio de algún pasaje bíblico, porque Pablo se frena. En estos versículos que vamos a ver, Pablo cambia el tono, ¿no? de comunicarse. Deja de ser enfático en cuanto al tema doctrinal, y Pablo va a ser más persuasivo, ¿no? Va a ser más persuasivo. El objetivo de Pablo es mostrarles que lleguen nuevamente a Jesús, pero va a utilizar otro método, ¿no? Va a hacerlo de forma distinta, ¿no? Fuera de lo habitual. De paso, a mí me ha dejado perplejo estos pasajes que voy a leer, por la forma como Pablo intenta llevar a los hermanos de Galacia a un conocimiento del Evangelio y también a volver al Evangelio, ¿no? Entonces, este es un argumento más. Este es el argumento persuasivo. Deja de ser académico Pablo, sale del pupitre y se pone en el nivel de los Gálatas. Él expresa sus afectos y sus emociones. Por eso aquí Pablo escribe como pastor, ¿no? No está escribiendo como académico, sino como pastor. Es sorprendente que Pablo también tiene esta faceta de su vida. Y vamos a leer los versículos, están en Gálatas, usted puede leer, abrir sus Biblias o seguirme en la lectura. Gálatas 4:12. Va a cambiar el tono, Pablo. Esto ya es una sorpresa, ¿no? Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros. Ningún agravio me hicisteis. Vosotros sabéis que al principio una enfermedad física me dio ocasión de anunciaros el Evangelio, y no me desechasteis ni menospreciasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa vuestra satisfacción? Porque atestiguo que de ser posible os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he vuelto ahora vuestro enemigo al deciros la verdad? Esas personas tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Es bueno siempre ser celoso por el bien, y no solo cuando estoy con vosotros. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar ahora con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estas palabras me sorprenden, ¿no? Porque ya hemos estado hablando de ley, hemos estado hablando de justificación, hemos estado hablando de evangelio, hemos hablado casi de como un profesor enseña a sus alumnos. Hemos estado, porque Pablo nos lleva a eso, no es porque a mí se me ocurre, sino que la lectura de Pablo me lleva a entender a Pablo de una manera académica, es lo que es Pablo. Pero en estos versículos que he leído, Pablo deja de ser académico, se quita el atuendo, ¿no? de haber sido graduado en algún lugar y se pone al nivel de los hermanos de Galacia. Pablo habla con palabras tiernas, inclusive usa un término que es admirable,
donde le dice, hijitos, hijitos míos, hijitos, le dice así, ¿no? ¿Quién pudiera saber, ¿no? Que un hombre rudo, porque Pablo era rudo, ustedes se acordarán cuando él era fariseo, ¿no? Poco afectivo. Muchos dicen que era un hombre amargado y despreciable también. Él mismo lo dice en Corintios, despreciable, seguramente por su aspecto físico y porque Pablo estaba ceñido a la parte doctrinal y no permitía que la parte doctrinal se cambiase, ¿no? Como fariseo era rígido, era un hombre poco sensible, más entregado a que se respete las reglas del fariseísmo, más entregado a que la gente cumpla con lo que está estipulado en la Torá y las leyes que aparte de la Torá los judíos tenían, ¿no? Era un hombre entonces fanático, extremista, poco sensible, de pocos afectos y de pocas pulgas. Eso era Pablo. Recuerden que una vez, ya cuando era cristiano, le mandó a su casa a Juan Marcos, ¿no? Porque se dio cuenta que no le servía para la obra que él había empezado. Pablo tenía rasgos de carácter demasiado explosivo, demasiado fuerte, ¿no? Alguien por allí hizo un análisis de Pablo y decía que tenía temperamento sanguíneo, hasta colérico, ¿no? Así más o menos era Pablo para que ustedes puedan darse cuenta. Y no hay que ver también como fariseo. Si usted ve Hechos 9, cómo él de los pelos jalaba a las mujeres cristianas y las encarcelaba. Para llegar a ese tipo de situación hay que ser osado, hay que ser de un carácter, hay que ser de temple, hay que ser de carácter fuerte, ¿no? Pues así era Saulo de Tarso, de un carácter fuerte y, como le digo, poco afectivo, ¿no? Más interesado porque las reglas del judaísmo se cumplan. Entonces, él era así, él era bastante celoso. Inclusive él fue culpable de la muerte de muchos cristianos. Para llegar a ese nivel hay que tener poco afecto. Y él mismo lo reconoce en Gálatas 2, que ya hemos leído, ¿no? Donde dice que él aventajaba a muchos en su nación. Él era muy celoso en cuanto a las cosas de Dios se referían, o lo que él creía que era correcto. Así era Pablo. Cuando ya llegó al Evangelio, aunque siguió teniendo ese celo por el Evangelio, en la carta de Gálatas que hemos estado leyendo, nos damos cuenta que Pablo no permite que el Evangelio se contamine con un poquito. Y él mismo decía, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, así como fue de celoso en el judaísmo, en el legalismo, en el fariseísmo, así también él fue muy celoso en cuanto a la verdad del Evangelio. Y por supuesto, hay que ser celoso en cuanto a la verdad del Evangelio. No hay que permitir que un poco de levadura leude toda la masa. ¿Me entiende? En cuanto a la verdad de Dios, no se puede permitir que un Pedro contamine la iglesia, ¿no? Con su mensaje medio extraño de inducir a los gentiles a ser como judíos. No se puede permitir, hay que reprenderlo. Y Pablo no tenía celos de poder hacerlo y no tenía vergüenza, no tenía pelos en la lengua. Él, cuando se trata de defender la verdad, la defendía, porque hay que estar claro en esto, ¿no? Entonces, así como fue un fariseo rígido en cuanto al evangelio, también él respetaba el evangelio y no permitía que un gramo de error contamine el evangelio. Él mantenía el evangelio en su pureza. Pero así como era de un carácter fuerte para defender la doctrina y para enseñar lo que es la verdad del evangelio, Pablo también tenía corazón. El evangelio lo transformó, la gracia lo hizo diferente. También tenía afectos, tenía corazón. De hecho, que cuando expulsó a Juan Marcos, años después lo recibe y vuelven a hacer viajes misioneros, ¿no? Él como que lo perdonó. Pero ahora, ya en Galacia, estamos volviendo a ver su carácter, ¿no? Hemos visto en cuanto a la verdad del evangelio, muy osado. En cuanto a presentar el evangelio, muy enfático y muy fuerte. Había reprendido ya a Pedro.
no se había dejado embaucar cuando fue a Jerusalén. ¿Se acuerdan que está en el capítulo 2 también? Cuando fue a Jerusalén tampoco se dejó embaucar de aquellos que aparentaban religiosidad, de aquellos judaizantes. Era muy enfático. Él no permitió que Tito sea arrastrado y que se circuncide. En cuanto a la verdad del evangelio, muy celoso, tenía los pies puestos sobre la tierra, digamos así, y él comprendía cuánto hay que respetar esa verdad y cuánto hay que valorar para que la verdad del evangelio permanezca en su pureza. Así era Pablo. Y dicho sea de paso, les había dicho a los hermanos de Galacia que eran mentecatos. En Gálatas 3:1, ahí les trata de mentecatos, les trata de tontos, les trata de descerebrados, ¿no? Es decir, las palabras de Pablo dejan de ser pasivas, y Pablo es enfático en decirles a los Gálatas necios, ¿no? Una palabra bastante fuerte que él utiliza para los hermanos de Galacia, con el objetivo de que ellos vuelvan al evangelio. Pero cambia su tonada en estos versos que hemos hablado. Pablo está hablando como una madre, está hablando como un pastor, está hablando con el corazón, está escribiendo con los sentimientos. Y en el primer verso dice lo siguiente, el que partimos para leer, ¿no? De introducción, dice: os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros, ningún agravio me hicisteis. Esta parte es muy interesante. Le está diciendo Pablo a los hermanos de Galacia que los hermanos de Galacia deben ser como él, porque él se hizo como ellos. Esta es una situación que Pablo era judío, ¿me entiende? Y los judíos y los gentiles no se podían juntar, no se podían mezclar. Un judío no podía visitar la casa de un gentil porque era inmundo, ¿ya? Y los gálatas eran gentiles, por supuesto, indudablemente que sí. Y aquí Pablo le dice: mira, os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros. Pablo, para llegar a los gentiles, tuvo que hacerse como gentil. Pedro también estaba haciéndolo al comienzo, ¿no? Dice que estaba comiendo con los gentiles, pero luego cuando vio venir a esos hermanos que venían de Judea, de parte de Jacobo, él se retraía y se fue al bando de los judíos. Pero Pablo no cambió su punto de vista. Pablo sabía que su evangelio era para los gentiles, y él sacó sus paradigmas judíos, sus costumbres judías, para poder ganar a los gálatas. Se hizo gentil, ¿no? Y con todo el cariño del mundo, Pablo tuvo que hacerse como ellos, no en el sentido pecaminoso, sino en el sentido de que rompió las reglas que separaban a un judío con un gentil, ¿me entiende? Habían reglas que los judíos tenían, y estas reglas separaban el contacto de un judío con un gentil. Esas reglas de lavarse las manos 7 veces para comer el alimento, esas reglas de que no se podía visitar un gentil. Pablo tuvo que romper con todas esas reyertas, esas leyes que creaban cisma. En lugar de llevarlos a unirse, creaban cismas, rupturas. Pablo tuvo que hacerse como gentil, no en el sentido pecaminoso, sino en el sentido que las reglas que los judíos tenían de contaminación o de separación, esas las rompió, no las tuvo en cuenta el apóstol Pablo. Él se hizo como gentil por amor a los gentiles. Se hizo como ellos para ganarles a Jesucristo. Hubo un tiempo que yo hice algo parecido, ¿no? Estuve en una iglesia evangélica, y así es que ahí me tocó danzar y me tocó aplaudir, ¿no? Como ellos aplauden. Y me sentía raro porque mi costumbre nunca ha sido aplaudir ni danzar, así es que tuve que hacer eso por amor a ellos. Y de hecho en Perú hay muchas iglesias evangélicas que creen en el mensaje del evangelio. Pues estuvimos colaborando algún tiempo con ellos, y algunos de repente deben estar en este momento escuchándonos por Zoom. Actualmente son iglesias que fueron pentecostales, ya no son pentecostales, son iglesias del evangelio, creen en la justicia de Cristo tal como nosotros, pero tuve que hacerme como ellos, es decir, aplaudir y danzar, aunque ese no es mi costumbre. Pues Pablo más o menos hizo aquello para poder ganarle al evangelio a estos hermanos gentiles o galacianos. Por eso dice:
Os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros. Ningún agravio me hicisteis. Le está diciendo, vuelvan así como yo me hice como ustedes. Porque ahora los galacianos se han hecho como Pablo o cuando era Saulo. Es decir, se ha invertido. Eran gentiles, pero ahora están viviendo como judíos. Entonces, por eso le dice, miren, hermanos, háganse como yo. Yo me hice gentil para poder alcanzarles a ustedes. Ahora ustedes se están volviendo judíos. Les pido, les suplico, por favor, háganse como yo me hice, como gentil. Dejen a un lado el dilema de la ley. Dejen de estar concentrándose en la ley. Vivan como yo viví con ustedes, sin ese tipo de reglas que dividen, que lo que causan son cismas. ¿Me entiende? Abracen a Jesús, confíen en Jesús, háganse como yo me hice a ustedes. Pero los galacianos estaban volviendo judíos. Y hermano, en el judaísmo, ¿sabes lo que hace? Divide. Divide. Hay reglas que la iglesia hoy en día tiene que en lugar de acercar a las personas a Jesús, la dividen. La dividen. Hace algunos años estuve en el Ecuador, en Argentina, y yo invité a un anciano, adventista del séptimo día, a una iglesia evangélica. Entonces al anciano le dije, mira, tú ten la predicación. Entonces el hermano anciano tomó la Biblia y como en esa iglesia aplaudían, él dijo que era pecado aplaudir. Y así pues tuvieron que sacarle de la iglesia, no pudo predicar. Hay reglas que lo que hacen es dividen. Hace muchos años también me pasó, cuando era muy joven, 16 años tendría, me fui a predicar a una iglesia evangélica y hubo un pastor que con todo el cariño del mundo nos recibió en su casa. A la hora de la alimentación, de compartir con nosotros la alimentación, yo estaba con mi primo y el pastor nos dijo de corazón, le voy a servir. Y nosotros, con mi primo le dijimos al pastor que que no, evitábamos comer. No se preocupe, nosotros estamos bien. Pero el pastor nos estaba sirviendo con todo su corazón. Nosotros no quisimos comer porque creíamos que él iba a poner un animal inmundo ahí. ¿Entiende? Como era evangélico, nosotros teníamos la creencia, ahorita nos zampa un animal inmundo, que entonces rechazamos su comida, ¿no? Y de una manera no tan buena, porque él nos estaba dando hospedaje y no quisimos comer con él, porque creíamos, teníamos el concepto que algún animal inmundo nos iba a dar. Entonces, a la hora de la oración, el pastor estaba comiendo su arroz, su huevo frito y su ensalada, así que nosotros solamente teníamos que mirarlo, porque no tenía ningún animal inmundo. Muchas veces a cierto tipo de reglas, en lugar de hacer que nosotros ganemos a las personas para Cristo, lo que hacen es dividirnos, lo que hacen es apartarnos. Por amor a nuestros hermanos y por amor a llevar el evangelio, deberíamos ser un poco más flexibles, volvernos como gentil para poder ganar a las personas a Cristo. Y esto no es romper con principios, por supuesto, con reglas, ¿no? Sí, o principios, digo, ¿no? Sí, simplemente por amor a mi hermano, pues si me toca servirme una taza de café, pues lo haré por amor a mi hermano, ¿no? Por decirlo de una manera así. Pablo se había hecho como gentil para ganar a los gentiles, a los gálatas. Pero ahora los gálatas estaban haciendo como judíos y esto los estaba apartando de Pablo. Los estaba dividiendo de Pablo, porque cuando uno se vuelve gentil, uno se cree que es el único que va derecho al cielo, el favorito, ¿me entiende? Creen que está en la religión correcta, está en la fe correcta, entonces mira por debajo hacia los demás. Piensa que los demás están perdidos. El judío no puede creer que sin guardar la ley se puede ser salvo. O sea, para él eso es una locura. Para el judío era una locura de que se podía recibir el Espíritu Santo sin guardar la ley. Una locura. Pero esas locuras estaban en la Biblia, que el Espíritu Santo se recibía solamente por la fe en Jesucristo, que no había necesidad de practicar las leyes judías, no había necesidad de practicar la alimentación judía. Pero para el judío es una locura, no puede ser que este inmundo que come todo tipo de animales y no guarda el Shabbat, ¿no? ¿Cómo es posible que haya recibido el Espíritu Santo? Eso es una locura. Pues aquí Pablo en el 12 dice, vuélvanse como yo me hice gentil como ustedes, vuélvanse gentiles. A eso está apelando Pablo. En el 13, vosotros sabéis que al principio,
una enfermedad física me dio ocasión de anunciaros el evangelio. Y no me desechasteis ni me menospreciasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo. Antes me recibisteis como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esta vuestra satisfacción? Porque os atestigo que de ser posible os hubieras sacado vuestros ojos para dármelos. Oh, Pablo les llevó el evangelio en una condición deplorable. Qué ejemplo de Pablo, ¿no? A un enfermo todavía predicaba el evangelio. Por lo que dice Pablo aquí, había una enfermedad muy fuertísima que estaba pasando sobre su cuerpo, especialmente en la parte de sus ojos, que se hacía como una especie de escama. Y cuando los hermanos, los gentiles conocieron a Pablo, o los galasianos conocieron a Pablo, lo miraban con ternura porque veían que sufría. Yo no sé cuánto dolor tendría, pero él alguna vez oró y le dijo al Señor, Señor, cúrame. Le rogó 3 veces, Señor, por favor, cúrame. Le dijo, cúrame, pero el Señor le dijo, mira, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquí vemos que esa enfermedad era de los ojos. Lagrimeaba, no podía ver bien Pablo. Por eso que muchas veces Pablo tuvo que hacer uso de un amanuense. Pablo usaba un amanuense, una especie de secretario que escribía y Pablo dictaba. Porque era difícil la enfermedad que tenía en los ojos para un hombre como él, intelectual, que le gustaba leer la Torá y muchos libros más. Y entonces cuando llegó a la iglesia de Galacia, seguramente estaba con todo ese problema de los ojos muy crónico. Y en lugar de los galacianos de verlo supersticiosamente, decir, este debe estar sufriendo por sus pecados, dice que lo recibieron como un ángel del cielo. Lo recibieron como un ángel del cielo, lo recibieron como si fuera Cristo. Porque cuando uno se enamora del evangelio, uno también admira a la persona que trae el evangelio. ¿Sí saben que es así, no? Cuando uno se enamora del evangelio, cuando a uno le comparten el evangelio, uno aprecia y valora al mensajero también. Y esto estaba ocurriendo con Pablo. Fíjese, los galasianos sentían pesar, sentían dolor cuando veían que este apóstol que les enseñaba el evangelio, a pesar de estar enfermo, se daba el tiempo, el modo de explicarles y hablarles de la cruz, hablarles de Jesús. Y entonces ellos sentían ternura por Pablo. Y Pablo dice, yo los veía a ustedes, como diciendo, ¿no? Ustedes serían capaces de sacar de sus ojos para dármelos. Es decir, los galasianos amaban a Pablo porque Pablo les había llevado la verdad del evangelio. Porque Pablo les había llevado el mensaje de Jesús. Porque Pablo les había dicho que en ninguno hay otra salvación, sino hay en Jesucristo. Porque Pablo les había enseñado del hombre que murió en el Calvario, del hombre que derramó su sangre preciosa. Ese mensaje hizo que estos hermanos sean sensibles y comenzaron a amar y apreciar a Pablo. Lo tenía en alta estima al punto que lo recibieron como si fuera un ángel del cielo, como dice Pablo, como si fuera Cristo mismo. ¿Cuánto amor tenían los hermanos de Galacia por Pablo? Porque Pablo era su mentor, Pablo era su maestro. Apreciaban al apóstol Pablo, amaban al apóstol Pablo. Oh, hermanos, si Pablo estuviera hoy día con nosotros, ¿sí saben qué maravilloso sería? Si Pablo estuviera en nuestra época o predicando aquí por Zoom, con cuánta alegría no escucharíamos a ese apóstol. Porque Pablo predicaba con vehemencia de Cristo. Él decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Pablo dice en Corinto, cuando fui a llevar el evangelio de Jesús, no fui con palabras persuasivas, porque no quise saber otra cosa entre vosotros, sino predicar a este y a este crucificado. Y en él me glorío. Pablo levantaba bien en alto la cruz de Cristo y enseñaba que Cristo es el único método para la salvación. Entonces los hermanos de Galacia habían quedado consternados con este mensajero. Valoraban y apreciaban. Pero pronto él se salió de esa iglesia para seguir predicando en otros lares. Entraron los judaizantes y lo cambiaron todo. Entonces ya no miraban a Pablo como miraban antes. Ahora lo miraban como el último. Lo miraban como alguien que le faltaba su mensaje. Que el mensaje que predicaba Pablo no era completo. A Pablo le falta la ley. Lo miraban chiquitito. Lo miraban por debajo. Ahora los galasianos se sentían superiores a Pablo. Imagínense, así es la ley. Cuando tú estás en la ley, te sientes superior al que está al lado. Pues por muchos años yo viví en la ley y
tengo que dar fe que me sentía superior al resto de personas, porque creía que el conocimiento, el bagaje de doctrinas que tenía me hacía más rico y el resto era un apóstata, un perro, un perdido, y así lo miraba hasta que el Señor, por su misericordia, me mostró de que no soy salvo por eso, sino que soy salvo por gracia en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Él tuvo que humillarme y enseñarme que la gloria es solamente para Cristo, no es para nosotros. Pablo es bien claro, no busco el favor de los hombres, yo busco la gloria de Dios, decía en Gálatas 1:10. Él sabía bien en cuenta de que había que predicar a Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y él crezca, es necesario que yo mengüe y él crezca. Jesucristo debe crecer, Jesucristo debe ser exaltado, Jesucristo debe ser predicado en los púlpitos. En los púlpitos debemos reunirnos en torno a Jesús. Jesús debe ser el personaje que se hable. Jesucristo debe ser el contenido de nuestra prédica y el contenido de nuestros cantos. Jesucristo debe ser él debe estar en la palestra. Él debe ser el tema. Él debe ser el tema en mención. Debe ser Jesucristo. Cuando una iglesia se reúna para hablar de Cristo y Cristo y Cristo, pues esa es una iglesia que está siguiendo a Cristo. Pero cuando una iglesia se reúne para justiciar a un hermano, para hablar mal de un hermano, para golpear a un hermano, esa iglesia ha perdido sensibilidad del evangelio. Entonces Pablo era eso. Por eso que los hermanos llegaron a amarlo. Pero ni bien se fue a otro lugar a predicar el evangelio, vinieron estos judaizantes con su mensaje de la ley, enclaustraron a los hermanos de Galacia, y los hermanos de Galacia ya no miraban bien a Pablo. Al mensaje de Pablo le falta. El evangelio de Pablo no es completo. A él le falta la verdad presente. A él le falta la verdad presente. No es completo. Esto es lo que dice aquí. Ahora dice 16. Me he vuelto ahora vuestro enemigo al deciros la verdad. Acá está hablando con el corazón. Pablo les había hablado la verdad. En Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3, había sido muy persuasivo y les había dicho que eran mentecatos, que eran necios. Les había dicho la verdad, que estaban equivocados, que el hombre no se justifica por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y ahora me vuelvo su enemigo por decirles la verdad. Es que no se podía callar. Pablo no podía estar al nivel de los Gálatas. Pablo no podía congraciar. Pablo no podía el mensaje ponerlo al nivel de ellos y decir, bueno, está bien también la ley, está bien, no hay problema, con tal que sigan a Jesús, también pueden meter a la ley ahí. Ayer vimos nosotros que Pablo no, dijo ayer que vimos, Pablo dijo, no pueden convivir Sara y Agar, hay que votar a Agar y hay que quedarnos con la gracia, hay que quedarnos con el nuevo pacto. Mensaje radical, ¿verdad? Entonces, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. A veces hay que decir la verdad, o muchas veces hay que decir la verdad, no debemos callar. Ahí hay que decirle la verdad como Pablo lo dice, ¿no? O lo dijo ya anteriormente. Les dice, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahora, más abajo dice así, esas personas tienen celo por vosotros. Esas personas tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ello. ¡Wow! Aquí hay algo interesante. O sea, estos judaizantes tenían celo por los galacianos, es decir, los cuidaban, siempre estaban pendientes de los galacianos, ¿me entiendes? Siempre estaban pendientes, cuidando a los galacianos para que no vayan a escuchar a Pablo. Ya no hay que escuchar a Pablo porque le hemos demostrado que Pablo no tiene el evangelio completo. No hay que escucharle porque Pablo no vio a Jesús, porque el mensaje de Pablo es un mensaje que viola la ley, porque Pablo está en contra de la ley. Así que no escuchen a Pablo porque Pablo solo habla de la cruz. Pablo solo habla de Jesús, Pablo solo habla del Calvario. Así que no hay que escuchar a Pablo, el mensaje de Pablo le falta. Entonces ellos cuidaban de los galacianos, estos hermanos judaizantes, pero el objetivo de cuidar, hermanos, era que ellos tuvieran celo, los galacianos, de estos judaizantes. Es decir, que su fe de los galacianos esté fundada en los judaizantes, es decir, en ellos mismos, en los hombres. Pero nosotros podríamos tener celo, pero no celo para que la fe de estas personas se finque en nosotros, porque Pablo solo era un instrumento de Dios, sino debemos tener celo
pero celo para que las personas puedan fincar su fe en Jesucristo. Ese es el lado correcto. Es decir, la misión nuestra debe ser como aquellos paralíticos, esos 4 que llevaron al paralítico, perdón, eran 4 personas que llevaron al paralítico a Jesús. Y una vez que lo dejaron en Jesús, y Jesús se encargó de ayudarle a ese paralítico, ¿no? Nuestra misión es llevar a las personas a los pies de Cristo, el resto Dios se encargará. Entonces, hay que tener celos, sí, para que las personas tengan su fe en el Evangelio. Ese es, y no celo en nosotros, ¿no? Muy bien. Ahora dice 18, es bueno siempre ser celoso por el bien, y no solo cuando estoy con vosotros. Baja su voz acá. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí Pablo está siendo una madre. Solo una madre puede entender esto. Dice Pablo que sufre dolores de parto. Solo las mujeres que están escuchándome esta noche pueden saber. Quien ha tenido hijo, ha tenido dolores de parto, puede entender lo que Pablo está diciendo. Estas son las palabras más tiernas de Pablo. Pablo le está mostrando cuán dolido está. Pablo le está mostrando cuánto dolor tiene, cuánta preocupación tiene para que estos hermanos vuelvan a la fe. Sufro dolores de parto. No estoy tranquilo. Estoy llorando. Estoy constreñido. Estoy sufriendo por ustedes. Me preocupan. Está dando su celo, pero su amor por ellos. Está manifestando su afecto. Hijitos míos. En el legalismo él no podía ser hijitos míos. Él se creía superior. Él se creía la última Coca-Cola del desierto, Saulo de Tarso. Pero ahora, transformado por la gracia de Dios, por el Evangelio de Cristo, él puede escribir las más tiernas palabras y les llama hijos míos. Al decirle hijos, él es padre. Yo les formé a ustedes en el Evangelio. Y ¿sabes qué? Aunque he sido muy duro con ustedes, aunque les he dicho que son mentecatos, aunque les he dicho que son descerebrados, aunque les he dicho que ustedes están siguiendo un evangelio falso y que van a estar bajo maldición, aunque he sido muy duro con ustedes, pero quiero abrirles mi corazón. Me duele. Me duele. Yo estoy sufriendo dolores de parto. Estoy acongojado. Estoy triste porque ustedes se han apartado de Jesús para seguir un evangelio diferente. No estoy feliz, estoy triste porque ustedes han dejado de mirar la cruz, han dejado de mirar, de gloriarse en la cruz de Cristo. Estoy sufriendo de dolores de parto. No saben cuánto dolor. Y no estaba mintiendo, les había escrito una carta. Ya hemos leído esta carta de Gálatas y la forma como lo escribe, ¿no? Se da su lugar, hilvana bien las palabras, argumenta bien. Es decir, se ha dado todo el tiempo para que a través de esta carta estos hermanos vuelvan al evangelio. Pablo está siendo consciente, aunque él puede ser duro, pero dentro de su corazón hay un hombre que sufre por su pueblo, que sufre por sus iglesias, que han abrazado el legalismo, que un hombre que es sensible porque no quiere que sus hermanos se pierdan, porque quiere ver a sus hermanos también en el cielo, porque no considera que en esa situación deplorable están perdidos, están fuera de la gracia, están malditos. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, maldito el que no permanece en las cosas escritas en la ley. Sabía que los Gálatas se estaban volviendo malditos, y ahí les agarra con el corazón y le dice: hijitos míos, por quienes estoy sufriendo dolores de parto. Me imagino que cuando ellos leyeron esto, algunos hermanos derramaron lágrimas, porque conocían a Pablo, porque cuando uno conoce a alguien y recuerda a ese alguien y ve que está sufriendo, entonces uno llora. Y los hermanos seguramente cuando llegaron a estas partes del texto, muchos de ellos comenzaron a llorar, porque Pablo está tocando fibra, porque Pablo ha dejado de ser académico. Lo académico no está mal, pero ahora quiere usar el argumento verdadero, el del amor. Está usando su corazón, está diciéndole, explicándole cuánto sufrimiento tiene, cuánto dolor tiene. Y seguramente los hermanos de Galacia, cuando leyeron allí, muchos lloraron, muchos
porque se acordaron de Pablo, se acordaron de su enfermedad, se acordaron de la forma tan vehemente como les enseñaba acerca de Cristo y con tanta luz que venía de parte de Pablo. Así que seguramente tocó sus corazones. Sigue diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelve al Evangelio, Pablo. No dice hasta que la ley sea formada en vosotros, hasta que guarden el sábado de puesta a puesta, hasta que dejen las comidas inmundas. No, no, señores. Pablo dice que sufre dolores de parto porque quiere que sus hermanos de Galacia, que Cristo sea formado en ellos. Esto tiene mucha relación con Gálatas 3:1, cuando dice, ¿quién os fascinó para no obedecer ante la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya claramente como crucificado? Yo les hice el dibujo de Cristo, les enseñé acerca de Cristo, y sus ojos debieron estar puestos en Cristo, pero ustedes ahora están en la ley. Entonces Pablo dice que ora y el dolor de su corazón es que se da cuenta que estos hermanos, Cristo no ha sido formado en ellos. Cristo tiene que ser formado en ellos. Y es que esa es la vida del cristiano, hermanos. Nuestra vida de cristiano no es basada en un reglamento, no es basada en la santificación, no es basada en la conducta, no es basada en lo que yo pueda hacer por Dios. La vida cristiana está basada en Cristo. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Cristo debe ser el dibujo que debemos tener. Cristo debe ser el plano, el dibujo. Debe estar este Cristo en nuestra mente, debe estar dibujado allí. Él debe ser nuestro reposo. Él debe ser todo lo que tú necesitas. Cristo debe ser el gran yo soy. Él debe ser el pan del cielo. Él debe ser tu palabra, es el maná. Él debe ser tu pastor. Cristo debe ser tu alfa y tu omega. El Aleph y la Tau. Aleph y Tau. Él debe ser el principio y el primero. Él debe ser el corazón de nuestra vida. Nosotros debemos ser cristocéntricos. Cristo debe ser la razón de ser en cualquier parte de nuestra vida. Él debe ser el tema que nosotros hablemos entre la gente. Su justicia debe ser resaltada y exaltada. Es lo que Pablo le está diciendo. ¿Cómo me duele? Yo quiero que Cristo sea formado entre ustedes. Porque no está siendo formado, está siendo formado un grupo de doctrinas que están predicando estos galasianos. Pero ¿cuánto me duele? Y no voy a descansar hasta que Cristo sea formado entre vosotros. Lo mismo, hermanos, es nuestro anhelo, que usted un día sepa que no necesita de mí, ni necesita del hermano de al lado. Usted necesita de que Cristo sea formado en usted. Cuando usted crea y considere que Cristo está siendo formado en usted, usted no necesitará de mí, usted dependerá solamente de Jesucristo. ¿Sabe lo que dice Pablo? Esto también tiene relación con lo que dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, Cristo debe ser formado en nosotros en el sentido de que en nuestra mente nosotros sepamos que la gloria es para Cristo, que Cristo debe ser el centro de nuestra vida, que el Cristo debe ser la razón de nosotros. Finalmente, dice más abajo, quisiera estar ahora con vosotros y cambiaría el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Él quisiera estar con ellos y dice que cambiaría su tono de voz. Me imagino que con lágrimas en los ojos, si él estuviera allá, él les hablaría otra vez de la cruz. Con lágrimas en los ojos, Pablo les hablaría acerca del deseado de todas las gentes. Les hablaría de Shilot, les hablaría de Jesús de Nazaret. Me imagino que si él volviera a Galacia y se lo permitiera, no sé si alguna vez fue otra vez, pero él hablaría con todo su corazón de aquel que murió y resucitó, Jesucristo de Nazaret. Que Dios, hermanos, nos bendiga y que Cristo sea formado en nuestras vidas. Que podamos nosotros vivir para la gloria de Cristo, vivir para exaltar a Cristo, respirar para predicar de Cristo. Si nos faltara alguna cosa, así como Pablo, aún los ojos, yo no sé, o los oídos, pero que podamos hasta el final de nuestras vidas decir como Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Tienen
¿Alguna pregunta, hermanos? Pastor, Sí, bueno, Dios le no bendiga. es una pregunta, no es una pregunta, sino más bien es algo que quisiera compartirles porque realmente esta predica fue muy bonita y sabe que en el transcurso yo la comparé con casi con la misión con la que hacemos donde yo trabajo, porque trabajo en una fundación que trabajamos con niños y jóvenes que son vulnerables. Eh, y me di cuenta que, por ejemplo, cuando usted dijo que, bueno, Pablo se había convertido a los galasienses, Pablo lo que estaba haciendo, qué hermoso, es rompiendo brechas y estaba brindando oportunidades de que estas personas puedan desarrollarse en el amor de Jesús. Y yo pensaba y decía muchas veces nosotros cuando entramos a una iglesia, lo que hacemos es crear esas brechas y lo peor de todo es con los seres que más amamos, porque ya soy supuestamente cristiano y voy a una iglesia, empiezo a juzgar a mi hermano, a mis padres, a mi familia, y eso crea brechas y lastima y más bien no permite que esas personas conozcan a Jesús. Entonces me pareció realmente, créame, muy bonito porque dije, wow, Pablo rompió brechas y lo que estaba haciendo es brindando oportunidades a esas personas. Eh, y bueno, y otra parte es que, por ejemplo, Pablo también aquí hablaba de que ya no quería estar él ahí, sino que las personas ya, o sea, se desarrollen en ese amor a Jesús. Y Pablo lo que hacía es evitar el asistencialismo, sino que esas personas se empoderen y ellas empiecen a desarrollar, como les dije, ese amor en Jesús. Realmente este mensaje me pareció muy bonito, lo relacioné muchísimo con mi trabajo y de verdad muchas gracias, pastor. Me Ese alegra, era mi comentario. me alegra. El Evangelio rompe etiquetas, rompe Ujú. brechas. El Evangelio tiende puentes, porque lo único que vale allí en el Evangelio es el amor, y es el amor de Jesús, ¿no? Los religiosos somos personas que hemos hecho abismos, hemos hecho divisiones, porque no hemos entendido bien el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es universal, de tal manera amó Dios al mundo. Si hablaríamos nosotros de la cruz de Cristo, del amor de Dios, entonces habría más gente yendo a los pies de la cruz, yendo a Jesús. Pero a veces cuando estamos en el legalismo o en el judaísmo, entonces lo que creamos son más divisiones y que la gente se distancie mucho más. Hacemos distanciamiento. Pero la cruz lo que hace es une. La cruz une y reconcilia a las personas con Dios. Sí, mi hermano, muy excelente el comentario que hizo nuestra hermana Sonia. Le doy gracias a Dios por ello. Está bien claro el mensaje. Nuestro hermano Pablo estaba lleno de Jesucristo. De Amén. hecho, tú citaste que nuestro hermano Pablo dijo que ya no vivía él, sino que Cristo vivía dentro de él. Y si Cristo está dentro de nosotros, recordemos que Pablo es el que escribe a Romanos capítulo 5, 8 y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando entendemos eso, nosotros nos damos cuenta que es el mismo Pablo quien escribió, dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es el mismo Pablo que escribió en 2 de Corintios 5:19, hablando acerca de que estamos reconciliados con Dios. Y la razón por que hemos sido reconciliados con Dios es por el hecho que Cristo murió por nosotros. Y en el mismo 2 de Corintios 5:19, el apóstol Pablo habla acerca de que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. Yo tengo el ministerio de la reconciliación. Los hermanos que están en el foro en Cristo Jesús tienen el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es eso? Dice que Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados, sino que nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Dios ruega a través de nosotros que los seres humanos se reconcilien con Él. ¿Por qué? Porque Dios no les toma en cuenta sus pecados. Cuando lo leemos, vemos, ¿no?, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hizo una redención total de nuestra vida.
Hay 3 versículos que voy a mencionar bien rápido. El uno es en Miqueas 7:19. ¿Qué es lo que hace Dios con nuestros pecados? Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya.